Ok, este no es Alex Ferreras. Y esto es gratis. Ok, vamos a ver. Ya sabemos que esto es JSF, Java Server Faces, que utilizamos XHTML y que utilizamos Java con la notación ManageBean y que ya tenemos un servlet configurado para nuestro patrón MVC. O sea, esto es MVC por defecto, no hay que hacer nada. A ver, el proyecto. No se preocupen, en el video se va a ver. Fíjense aquí en el web XML, tenemos una configuración. Cuando le decimos New Project, le especificamos que el framework que vamos a utilizar en el proyecto web es JSF. Estamos utilizando la versión 2.2 y él prepara esta configuración por defecto. Ok, esta parte donde dice Project Stage es donde que tiene Development, es para que nos diga cada error y cada excepción la muestre en una página y todo eso. Pero ya cuando esté en producción, obviamente ese Project Stage va a cambiar de Development, pero eso ahora mismo no es relevante para su práctica. Pueden dejar así. Aquí está configurado el servlet, el Faces Servlet, ok, que es el que se va a encargar de hacer de controlador. Fíjense aquí, este es la URL, el URL pattern para ese servlet. La semana pasada vimos cómo modificarlo, ¿verdad? Para ponerle asterisco.xhtml y no tener que utilizar un prefijo faces, pero eso tampoco es relevante ahora mismo para su práctica. El session, el timeout, está en 30 minutos. Todavía no estamos utilizando sesiones, pero las vamos a utilizar. Esta es la página de inicio. Aquí hay un área de Welcome File List. El Welcome File que está configurado es index.xhtml. Nosotros podemos cambiarlo. Por ejemplo, login.xhtml sería un Welcome File List, Welcome File, perdón, que podríamos configurar. Esa es la configuración básica. Ustedes la pueden dejar tal cual. Entonces vamos al ManageBean. En el ManageBean, Alex lo llamó General Face, es el nombre de la clase. ¿Okay? Ustedes le dan New ManageBean en su proyecto. Y aquí, en esta anotación, esta propiedad name, el nombre que pongamos aquí es el nombre por el cual vamos a poder acceder desde el XHTML a este ManageBean. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un contact DAO. El DAO, recuerdan el patrón DAO, lo vimos en el curso anterior. Va a ser el que va a tener las operaciones del CRUD para los contactos. En este caso, lo único que había que hacer era guardar los contactos en una tabla y obtener todos los contactos guardados desde la base de datos en una lista. Aquí tenemos el DAO y aquí tenemos una lista que Alex la llamó todos, que contiene obviamente todos los contactos almacenados de la base de datos, que va a tener, porque ahora mismo simplemente es una declaración en el ManageBean. Ok, aquí en el constructor lo que hace Alex es que a la lista le asigna la lista que trae el método mostrar todos del DAO. Eso lo que va a hacer es un query. Vamos allá. Este método retorna una lista de contactos, mírenlo aquí. Okay, aquí conecta a la base de datos, crea un nuevo array list. Miren la sentencia SQL aquí, select asterisco from contacto, y con un prepare statement
ejecuta el query y lo que hace es que recorre cada row de esa tabla y crea un nuevo contacto. Alex le agregó un método constructor que recibe cada uno de los atributos. Fíjense aquí, ID, nombre, apellido y teléfono. Eso es para no tener que estar llamando set nombre, set apellido, set teléfono, etcétera, sino pasarlo directamente en el método constructor aquí, new contacto, toma los datos, los valores de la base de datos y luego agrega ese nuevo contacto con los valores de la base de datos, los va agregando a la lista. Entonces sigue iterando mientras haya elementos en la base de datos, pues él va a guardar y los va a agregar en la lista. Luego desconecta y luego retorna la lista de contactos. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí les retorna una lista ya completa con todos los contactos y se lo asigna a la lista todos que está definida aquí en este Manage Bean. Perfecto. Luego de aquí lo que quedan son los setter y getters para esas propiedades. ¿Ok? Para poder accederlas desde el index XHTML. Perfecto. Venimos aquí en el output style sheet él le agregó el bootstrap. Eso es lo que hace, poner disponible el CSS de bootstrap. Diga, eso te explota, le da error. Está bien, eso ahora mismo no es relevante, lo podemos tratar ahorita. Lo importante es esta parte. Aquí tenemos ingrese un contacto, tenemos un form. Sabemos que en JSF tenemos que utilizar hform y recuerden el prefijo h que lo tenemos aquí, mirenlo aquí, para los componentes de HTML de JSF. ¿Okay? Tenemos el hform. Dentro de un hform tenemos entonces los inputs para los valores del contacto. Entonces tenemos en el value tenemos face, que es el nombre que se le dio aquí en la propiedad name del Manage Bean para acceder a esta instancia. Ok, entonces cuando nosotros decimos face punto, estamos accediendo a esta clase que es un Manage Bean. Fíjense aquí, la forma de utilizarlo es con signo de número y entre llaves le decimos face punto. Entonces él está accediendo al contacto DAO. En el contacto DAO, que ahí fue que yo le dije que él podía poner eso por fuera. En el contacto DAO él tiene un objeto de tipo contacto. Eso él lo pudo haber puesto directamente aquí. Poner aquí contacto, aquí en el mismo Manage Bean, y no tener que accederlo allá en el contacto DAO. Entonces él llama al contacto y el nombre. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando se envíe ese formulario, el valor que esté en ese input test va a ser asignado directamente a ese pojo de contacto. Lo va a asignar el nombre, luego le va a asignar aquí en este otro el apellido, el teléfono y aquí abajo tenemos el command button, guardar, y en el action listener lo que está haciendo es llamando a un método. Él llama a un método que está en el Manage Bean, que accedemos a través de face, contacto DAO, guardar contacto. Cuando le da guardar contacto, llama a este método que está aquí. Vamos al DAO. A ver, guardar contacto, que lo que hace es un insert con los valores de ese contacto que está arriba definido y que ya está
siendo accedido directamente desde el XHTML y asignándole los valores desde ahí. Ya tiene sus valores y aquí simplemente los utiliza en este insert. Ejecuta el insert y luego desconecta. ¿Entendemos esa parte? Sí. Preguntas. Diga. Con respecto al botón limpiar que él le informó, yo podría utilizar input test para limpiar los campos, los checkbox. Un botón limpiar, claro que sí. El input test Lo único que él tenía que hacer, porque aquí está, aquí, fíjate aquí él está accediendo al contacto DAO, contacto nombre. Cuando él guarda, el objeto contacto sigue con esos valores. Lo único que él tenía que hacer era limpiar esos valores, crear un nuevo contacto DAO y se iban a resetear y iba a limpiarse. Si tú quieres, puedes agregar un botón también, obviamente que haga lo mismo, pero en realidad simplemente con crear un nuevo contacto luego de guardarlo es suficiente. Simplemente luego de guardar, new contacto, le asigna un nuevo contacto y listo. Diga. Como ahí lo tenemos, como por ejemplo en JSF con Servlet, había un request dispatcher que te redireccionaba a otra página y eso. ¿Cómo se haría con JSF? Bueno, ahora mismo tú no lo estás utilizando, tendríamos que hacerlo. Vamos a dejar eso para un poquitito más adelante. Vamos a primero explicar esta parte de la práctica para que los muchachos puedan hacerlo. No vamos a agregarle más elementos para que no se me vayan a enredar, pero vamos a llegar ahí. Hay una parte de navegación que no hemos visto todavía. Simplemente esta parte es para que ellos guarden y tomen los elementos de la base de datos, pero vamos, obviamente necesitamos llegar ahí. Es una parte completa de navegación que tú puedes poner la navegación a un botón y ir a otra página de un botón, etcétera, y él lo hace internamente. No es como lo hacíamos con el dispatcher en Servlet y JCP ni nada de eso. Él lo hace, vamos a decir entre comillas, automático, pero él hace todo el trabajo por nosotros. Nosotros simplemente le decimos a qué vista queremos ir desde otra vista, y desde un manage bin también tenemos forma de cómo ir a otra vista. Ok, entonces ¿Usted puede dar un review de serializable? ok, esta parte de aquí del manage bin. Ok, aquí implementa la interfaz serializable. Esta interfaz es llamada tagging interface. Esa interfaz no tiene ningún método. Si la abrimos, fíjense la definición de esa interfaz. Esa interfaz serializable no tiene ningún método. ¿Para qué se utiliza esa interfaz? Simplemente para marcar que la clase GeneralFace, en este caso, va a poder ser serializable. Claro, tiene que cumplir, la clase debe cumplir ciertas cosas. Pero ¿por qué serializable? ¿Por qué te pide que sea serializable? No es obligatorio, pero él te da un warning. En muchos IDEs te da un warning y te dice que debe ser serializable. Porque como es en la web y es a través de un servidor, pueden haber varios servidores, pueden haber varias máquinas virtuales y puede que ese objeto tenga que viajar a través de la red serializado. Nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Ya va a hacer todo eso, obviamente, por nosotros. Entonces se marca serializable para que funcione correctamente en caso de que haya múltiples máquinas virtuales. Simplemente para marcarla. Ahí, listo. Y serializable, tú sabes que es el proceso en el cual nosotros tenemos un objeto y lo convertimos a un flujo de datos, ya sea para hacer una transferencia de este estado de este objeto a través de la red, como es el caso, o simplemente guardar ese flujo de datos en un archivo, en una base de datos, etcétera, para luego volver a componer ese objeto tal cual estaba antes del proceso de serialización, con todos sus estados, valores, etcétera. ¿Ok? Ok. Entonces, esa es la parte de guardar. En el mismo index, Alex puso
un objeto de tipo o un componente, un data table. Este data table de JSF, fíjense que tiene la H delante, es un poquito diferente. Aquí en el value nosotros le pasamos o le especificamos en el manage bin un array list, en este caso una lista. Esa lista todos va a contener o contiene todos los contactos que están en la base de datos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, aquí en el método constructor, fíjense aquí, esa lista todos, aquí llamamos con el DAO, con el contacto DAO, mostrar todo, que retorna una lista con todos los contactos de la tabla de la base de datos. Ok. Entonces, esta lista inmediatamente se crea, ese manage bin ya tiene absolutamente todos los elementos de la base de datos, todos los contactos de la base de datos. Ahora bien, ahí tiene todos los contactos de la base de datos, pero hay esta propiedad var nos dice que le pongamos un nombre. A cómo nosotros vamos a hacer referencia a cada uno de los elementos que están contenidos en esa lista. Él le puso per, hubiera podido ser contacto. La lista tendría un mejor nombre, por ejemplo, contactos o todos los contactos. Y la variable contacto, que va a representar cada uno de los contactos que se encuentran en esta lista. ¿Entendemos eso? Entonces, ya aquí es la etiqueta column del data table, y aquí especificamos con facet que es un header con output test, que si mal no recuerdo lo que pone es una etiqueta. Si él pone una etiqueta de HTML, él pone no es un div, es un, oh Dios mío, ahora se me fue. No. El TH, el header de la tabla. No, el output test no te pone un TH y no es un label, yo creo que es un spam. Exacto, creo que es un spam que él pone. Y entonces pone el texto nombre, pero lo pone aquí de encabezado. Entonces, aquí en otro output test vamos armando la tabla y fíjense que aquí pone per.nombre. Recuerden que per Es un campo. es cómo referimos a cada uno de los contactos. Eso sería contacto.nombre, el nombre del contacto, o sea, del primer contacto de la lista. Aquí sería el apellido de ese primer objeto o contacto de la lista, el teléfono, y así sucesivamente. Aquí armamos esa tabla y él lo que hace es que él internamente itera y hace exactamente lo mismo para cada uno de los contactos que se encuentren en la lista y arma ese data table. Esto es algo que ustedes no se lo van a aprender de la noche a la mañana. Ustedes simplemente buscan un ejemplito y van armando su tabla, ¿verdad? No es que es difícil, pero como es bastante diferente a HTML, en HTML tenemos table, tenemos TH para los headers, tenemos TR y TD para los rows y las columnas. Esto es un poquito diferente, pero con un ejemplito se arma facilito. Entonces, prácticamente eso es todo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Preguntas sobre esto que ustedes van a trabajar. Preguntas. Diga. Anteriormente te mencionó que no es necesario hacerlo desde el DAO, sino se puede hacer directamente desde el management. Exactamente. El contacto, sí. Sería aquí. Poner el contacto aquí. Faltaron los modificadores de acceso ahí. Primer contacto.
Ok, vamos a cambiar el idioma. Teclado. Aquí. Entonces tengo el contacto aquí. La diferencia aquí en el XHTML, en la vista, sería, en vez de cambiar de acceder a contacto dado, acceso al contacto directamente. ¿Te fijas? Ok. Ahí está. Ahí está. Esa es la diferencia. Y hay que cambiar el método del DAO para que reciba un contacto. Y cuando se le dé al botón, en vez de llamar el guardar, el método guardar del DAO, se llama el método guardar en el mismo ManageBean, donde se le pasa el objeto contacto que está en el ManageBean definido a ese método guardar del contacto DAO. Una pregunta, ¿y no lo podría definir arriba con el ponente per bar abajo y nada más poner el per punto apellido para minimizar el tipo de... Eso es lo que hace. Aquí está el per. Y aquí está el per.nombre, per.apellido, pero eso es en el data table. Ese componente tiene como un for each interno y así se utiliza aquí. Pero aquí no. Aquí el nombre que accedemos es el del ManageBean, que está aquí. El del ManageBean. Si tenemos un contacto aquí, entonces hacemos referencia a ese contacto, face.contacto, punto la propiedad a la cual le vamos a asignar el valor. Luego de guardar, si nosotros tenemos el método aquí guardar, simplemente es hacer un new, solamente es hacer aquí un new de este objeto, contacto, y ahí se va a resetear todos los valores que están asignados. Pero eso no es, con que ustedes lo hagan, aunque sea así, eso está perfecto. Me conformo por mucho. Los que lo terminaron ya, entonces yo quiero que utilicen una tabla de prime faces y le pongan los filtros y le pongan las paginaciones. Ok. Preguntas. Preguntas. ¿Estamos ready? Vamos a meter mano, señores. Vamos a esto.